Hola jóvenes, el día de hoy vamos a abordar el tema de regresión lineal simple. Antes que nada, vamos a comenzar con la introducción de qué es regresión lineal. En la vida cotidiana suelen tomarse decisiones con base en la relación que existe entre dos o más variables. Por ejemplo, si se observa la relación entre el gasto y las ventas, puede predecirse en un futuro la venta correspondiente a un determinado gasto. Es decir, la regresión lineal nos sirve para poder estimar o realizar predicciones con base en el análisis de ciertos datos. ¿Okay? En el modelo de regresión lineal, en este caso vamos a abordar el simple nada más, se encuentran inmersas dos variables, una variable independiente X y una variable dependiente Y. ¿Okay? Entonces, con base en el análisis de la variable independiente, es posible predecir o estimar los valores de la variable Y en un tiempo determinado, ¿ok? Ya sea en un tiempo o con base en la unidad que esté medida la variable independiente, en este caso X, ¿va? Bueno, de esto se trata la regresión lineal. También puede ser que influyan varias variables, ¿no? Como su nombre lo indica, pero en este caso únicamente nos vamos a centrar en la regresión lineal simple, donde nada más interviene una variable independiente y una variable dependiente, ¿ok? Bueno, para el modelo de regresión lineal, como ya habíamos visto en los intervalos de confianza, cuando tenemos los datos de una muestra, perdón, de una población, podemos abordar este modelo de regresión lineal que intervienen los parámetros beta 0, beta 1 más epsilon que simboliza el error. Sin embargo, como nosotros no podemos trabajar con una población y siempre recurrimos a trabajar con una muestra, se obtiene la ecuación de regresión lineal estimada, donde sus elementos corresponden a los estimadores muestrales. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a calcular esta ecuación estimada de regresión con la cual se pueden realizar ciertas predicciones, que es nuestra finalidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué compone esta ecuación? La Y con el gorrito se refiere al valor estimado de la variable dependiente, es decir, qué es lo que nosotros vamos a poder predecir o estimar. Beta 0, o B0 en este caso, corresponde al intercepto, es decir, a la intersección de la recta de regresión con el eje de las Y o con el eje de las ordenadas, ¿ok? B1 se refiere a la pendiente de la recta, ¿ok? La pendiente, acuérdense que es la inclinación de la recta. Y pues X se refiere a la variable independiente que estemos estudiando, ¿ok? Entonces nuestra finalidad siempre en el análisis de regresión lineal simple va a ser calcular esta ecuación de regresión estimada mediante la cual vamos a poder estimar lo que son datos. Muy bien. La ecuación de regresión tiene cierta interpretación. Hay tres casos que nosotros podemos observar. Si la recta tiene esta forma, observen que va creciendo, se dice que existe una regresión lineal positiva, es decir, que la variable X y la variable Y se relacionan positivamente. Mientras más crezca la variable X, la variable Y también va a aumentar. Esto me lo va a decir la pendiente, ¿ok? Si B1 en la ecuación de regresión me da positivo, puedo yo concluir esto, que la relación entre las variables es linealmente positiva. Mi segundo caso, si yo veo que la ecuación va decreciendo, entonces estoy ante una relación lineal negativa. Quiere decir que mientras X aumente, Y va a descender, ¿ok? Entonces, si mi pendiente, o sea, si B1 es negativa, se dice que existe una regresión lineal negativa entre las variables. Y en el caso C, si yo tengo aquí una recta horizontal totalmente,
quiere decir que la pendiente de la recta, o sea, B1, me dio 0 en la ecuación. Entonces, si B1 es igual a 0, voy a tener una recta de este tipo, horizontal, donde me va a indicar que no existe relación entre X y Y, es decir, Y no depende para nada de lo que pasa en X, no hay relación entre esas variables, ¿ok? Entonces, esta es la interpretación que nos da básicamente la ecuación de regresión con la que podemos estimar o predecir. Ok, para calcular lo que es la ecuación de regresión, nos vamos a centrar en un método conocido como el método de mínimos cuadrados. Para esto vamos a ver unos pasos que debemos seguir para poder calcular la ecuación de regresión y cómo analizar o interpretar el resultado. Vamos a ver un ejemplo que nos dice, dadas las siguientes 5 observaciones de las variables x y y, analiza la relación entre ellas y predice el valor de y cuando x sea 4. ¿Okay? Entonces, en este caso, a partir del estudio de cierta muestra, se obtuvo que si tenemos 3 en x, en y voy a tener 55. Si tengo 12 en X, en Y voy a tener 40, si tengo 6 en X, en Y voy a tener 55 y así sucesivamente, ¿ok? Esta tablita siempre nos la van a dar en los ejercicios o en la práctica siempre la vamos a poder elaborar a partir de los resultados obtenidos de una muestra. Ahora, aquí empieza el análisis de la regresión. Nuestro paso 1 siempre va a ser elaborar el diagrama de dispersión. ¿Qué es el diagrama de dispersión? El diagrama de dispersión es un diagrama de puntos que nos ayuda a analizar más o menos cómo es la relación entre las variables a partir de la forma que esté tomando. Observen que aquí es una gráfica con un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal voy a colocar los valores o una escala en la que se encuentren los valores de la variable x, ¿ok? Y en el eje vertical voy a colocar los valores de la variable y o una escala que contenga a esos valores, ¿ok? Entonces, eje horizontal x, eje vertical y. Lo que vamos a hacer es establecer puntos o coordenadas, ¿ok? Para mi primer valor, que es 3, yo veo que su correspondiente es 55. Entonces me voy a ubicar aquí en el eje horizontal y voy a buscar el 3 que está por aquí más o menos. Y en la variable y voy a señalar un punto en 55. Hago lo mismo para el valor 12, ¿ok? Me voy a situar acá en 12 y veo que su valor correspondiente es 40. Entonces me sitúo en 12 y marco en 40. Y sigo, en 6 me voy a posicionar en 6 y voy a marcar 55. Y así sucesivamente con todos los valores que yo tenga en la tabla, ¿ok? Entonces, si ustedes observan, ya tengo aquí una gráfica de puntos, que si ustedes van observando, yo veo que estos puntos van decreciendo, ¿ok? ¿Ya vieron? Entonces, se está formando como que una recta descendiente. Entonces, yo puedo, pues, conjeturar que se trata de una relación negativa entre las variables. Sin embargo, no lo puedo concluir, nada más lo estoy conjeturando. A partir del análisis de regresión vamos a concluir realmente qué tipo de relación hay. ¿Okay? El diagrama de dispersión nada más nos sirve para poder imaginarnos o poder visualizar un poquito la relación entre las variables. Entonces ya tenemos paso 1, es elaborar nuestro diagrama de dispersión. Ok, chavos, entonces ahora vamos a aplicar el método de mínimos cuadrados. Para aplicar este método vamos a seguir lo siguiente. Si ustedes observan aquí en su manual de asignatura, tienen dos fórmulas para el cálculo de B1 y de B0, ¿ok? Entonces nosotros debemos calcular o aplicar estas fórmulas para poder obtener los elementos y formar la ecuación de regresión. Entonces, estas fórmulas las vamos a desglosar en una tablita que tengo aquí. ¿Ok? Entonces observo. Voy a colocar aquí estas columnas en la tabla. ¿A qué me refiero con observación? Con observación se refiere a que es el primer elemento del que obtuve los datos, segundo elemento del que obtuve los datos. Es nada más un orden para los datos o las observaciones, ¿sale? No tiene nada de importancia en la tabla. Es más, si quieren omitir esta columna, pueden hacerlo. Lo que nos importa son estas columnas de aquí. En esta columna
tengo X, que son los datos de la variable independiente. En esta columna tengo Y, que son los datos de la variable dependiente. Es decir, estos datos son los que me da el problema, X, Y. Ahora, voy a empezar a conformar aquí los elementos que tienen las fórmulas. En mi primera columna añadida voy a escribir xy menos x barrita. Aquí no se ve bien, pero es una x barrita lo que tenemos aquí. Aquí sí se ve lo que tenemos en la celda, ¿ok? Es xy menos x barrita. ¿A qué me refiero con esto? Indica que a cada observación x le voy a restar el promedio de las x. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es calcular mi promedio de x. ¿Cómo calculo el promedio? Se calcula sumando todos los datos de x y dividiéndolo entre el número de datos que yo tenga. En este caso, si sumo esta columna, van a observar que me da 55. ¿Y cuántos datos de x tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 55 entre 5 ya tengo 11. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en esta columna? A cada observación de x le voy a restar el promedio, que es 11. 3 menos 11 me da menos 8. 12 menos 11 me va a dar 1. 6 menos 11 menos 5. 20 menos 11, 9. 14 menos 11, 3. ¿Ok? Aquí nada más les puse en la primera fila como que el proceso que se está realizando. Entonces recordemos, es restar cada valor de x menos el promedio que hayamos tenido de x, ¿va? En la columna siguiente voy a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con y. Me dice que tengo que hacer y menos y barrita. Esto indica que a cada observación de y le voy a restar el promedio de las y. Entonces voy a calcular primero el promedio de y, ¿ok? Voy a sumar toda esta columna de las y me va a dar 175. Lo voy a dividir entre el número de datos que yo tenga. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5. 175 entre 5 voy a obtener 35. Entonces hago el mismo procedimiento que hice en este caso. Voy a restar a cada valor de y su promedio correspondiente. 55 menos 35 voy a obtener 20. 40 menos 35, 5. 55 menos 35, 20. 10 menos 35 menos 25. 15 menos 35 menos 20. Obviamente aplicando ley de signos aquí, ¿ok? Y ya tengo mis valores. En la siguiente columna voy a realizar la multiplicación de estas dos columnas, es decir, lo que obtuve aquí por lo que obtuve acá, aplicando la ley de los signos, es decir, si tengo menos por menos me va a dar más, si tengo menos por más menos y así sucesivamente, como ustedes ya saben. Entonces voy a multiplicar acá el valor que obtuve, menos 8 por 20 me va a dar menos 160. Aquí 1 por 5 me da 5, menos 5 por 20, menos 100, 9 por menos 25, menos 225, 3 por menos 20, menos 60, ¿ok? Y finalmente lo que tenemos que hacer es sumar toda esta columna, obviamente aplicando ley de signos, ¿ok? Menos 160 más 5, menos 100, menos 225, menos 60 y me va a dar menos 540, ¿va? Y la última columna, ¿qué es lo que me dice? Me dice que lo que me dio esta columna simplemente lo voy a elevar al cuadrado, ¿ok? Entonces, si aquí obtuve menos 8 elevado al cuadrado me da 64. 1 elevado al cuadrado me da 1. Menos 5 al cuadrado me da 25. 9 al cuadrado me da 81. Y 3 al cuadrado me da 9. Y finalmente sumamos otra vez toda esta columna y obtenemos 180. Si ustedes gustan, lo pueden verificar mediante su calculadora para que vayan siguiendo el proceso mientras ven el video. Ok, entonces vamos a aplicar aquí las fórmulas que nos dicen. Aquí observen, tengo que B1 es la sumatoria de la multiplicación de estos dos, o sea, yo ya la calculé, es menos 540. ¿Se acuerdan que yo sumé toda esta columna? Entonces el resultado es menos 540 de la parte superior de este cociente, es decir, el numerador.
Y abajo, en la parte del numerador, me dice que es la suma del cuadrado de x1 menos x barrita. Entonces, yo ya calculé aquí las columnas de xy menos x barrita al cuadrado. Entonces, su suma es 180, ¿ok? Entonces, nada más es sustituir estos datos en la fórmula de acá. Entonces, ya tengo menos 540 entre 180, menos entre más obtenemos menos, y vamos a tener menos 3. B0, ¿cómo se calcula B0? Checo otra vez mi manual de asignatura. B0 me dice que es y barrita, o sea, el promedio de y, menos lo que me haya dado B1 por el promedio de x. Entonces, tengo que aquí el promedio de y es 35. Este menos es de fórmula, ¿ok? Siempre es menos. Entre paréntesis voy a poner lo que me haya dado B1, que en este caso me dio menos 3, por el promedio de las x. El promedio de las x me dio 11. Entonces aquí primero resolvemos esta parte. Menos 3 por 11 me da menos 33. Por el signo negativo de aquí vamos a obtener más 33 y simplemente sumamos, ¿ok? Muy bien, entonces ya tengo cuánto vale B0 y cuánto vale B1. Nada más vamos a sustituir en la ecuación de regresión estimada. Y gorrito, o la estimación de Y, va a ser igual a B0, que es 68, más B1 por X. B1 me dio menos 3 y la X de acá es de fórmula. Nada más se coloca. Entonces ya tengo mi ecuación de regresión estimada, facilita. ¿Qué es lo que voy a interpretar? ¿Qué dijimos? Que la relación o la conclusión nos la va a dar el signo de la pendiente, ¿ok? En este caso, acuérdense que la pendiente es B1. Si yo observo que la pendiente, o sea, B1, tiene un signo negativo, puedo concluir que existe una relación negativa entre las variables, ¿ok? Sí existe relación, pero es negativa. ¿Bien? Entonces, aquí está. Aquí esta grafiquita la hice en Excel y observen la interpretación. Como la pendiente de la ecuación de regresión es negativa, puede concluirse que existe una relación negativa entre las variables, que es lo que les acabo de comentar, ¿ok? Entonces, observen que los puntos de acá son los valores de la muestra que obtuvimos. Y ya esta recta de regresión es la que nos va a servir para poder predecir los valores que nosotros necesitemos, ¿ok? Es decir, aquí se encuentran los valores de predicción. Toda esta recta forman los valores a predecir, ¿ok? Muy bien, una vez que ya tienen ustedes su ecuación de regresión estimada, ya pueden predecir cualquier tipo de valor que ustedes les den. En este caso, en el problema, acuérdense que se les pidió estimar o predecir el valor de y cuando x sea 4. Entonces, nada más lo que ustedes tienen que hacer es sustituir en la ecuación de regresión lineal que hayan ustedes calculado, donde ustedes vean x, van a sustituir el valor, ¿ok? En este caso yo quiero predecir cuando x es igual a 4. Lo sustituyo aquí en la x y aplico mis operaciones, ¿ok? 3 por 4 me da 12. Entonces 68 menos 12 me va a dar 56. Es decir, que cuando yo tenga x igual a 4, el valor estimado de y, o que se puede predecir de y, es 56. ¿Ok? Entonces, para esto nos sirve el análisis de regresión lineal simple. Nos sirve para poder estudiar o analizar si existe una relación entre las variables. Siempre vamos a estudiar una variable independiente x y una variable dependiente y. Con base en nuestra ecuación de regresión estimada, podemos nosotros analizar si existe o no existe relación. Y si es que existe, podemos entonces predecir valores con base en nuestras necesidades. Muy bien, y pues para que se nos facilite calcular esta ecuación de regresión, pues nada más es recurrir al método de mínimos cuadrados, que es el llenado de esta tablita que les tengo puesto aquí, y sustituir los valores en las fórmulas establecidas. Ok, bueno, pues esta sería la explicación del tema de regresión lineal simple. Cualquier duda, quedo a la orden, chicos.